Bueno, buenas noches. Esta sería la clase 6 de las tutorías de estructura de datos. El día de hoy la clase va a ser un poquito más corta de lo normal porque eh, la profe me pidió que acortara un tema de los de la clase, entonces por eso se va a pasar un poquito rápido, pero no importa. El tema que vamos a ver hoy van a ser los árboles AUL. Primeramente, un recurso muy importante que se recomienda para las tareas es el visualizador de, de árboles, en especial si llegaran a tener dudas de algún tipo, se recomienda eso. Como siempre, los visualizadores han sido los que hemos venido usando en la Universidad de San Francisco. Y ahora pasamos a ver un poco de teoría y después vamos a ver código. Los árboles AUL son un tipo de árbol que se utiliza y que tienen la característica de que siempre tienen de que siempre están balanceados y de que son de notación n logaritmo n. La semana pasada, cuando habíamos visto los árboles de búsqueda binaria, habíamos visto de que habían casos donde usted puede insertar los números menores y siempre seguir yendo hacia la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda. Y lo que yo les había comentado era que el problema de eso era que el árbol podía llegar a ser de que en caso de buscar algún número siempre se iba a tener que ir a ver el peor caso. En estos árboles, como se tiene un balanceo y el árbol pasa a configurarse cada ciertas iteraciones, entonces el árbol siempre va a tener una mejor optimización. Algunas cosas importantes que debemos saber es que se aplican rotaciones cuando uno tiene un factor de balance más o menos 2. Aquí se considera que él no está desbalanceado. Y también cuando uno se encuentra desbalanceado, se tiene que hacer algo que se llama rotación. Está rotación simple a la derecha, rotación simple a la izquierda, rotación izquierda-derecha y rotación derecha-izquierda. Hablando de eso, yo creo que aquí me equivoqué. Le puse LL a derecha y izquierda le puse RR. Se me fue ese pequeño detalle. L es left, izquierda en inglés, y R es right, derecha en inglés también. Entonces vamos a ver rápidamente las rotaciones, un pequeño ejemplo de código y también explicarles un poquito el chiste de la recursividad. Porque al ser árboles y tienen que hacerse operaciones a sí mismas hasta un cierto factor, lo recomendado es utilizar la recursividad. Primeramente, la rotación simple a la derecha se utiliza cuando el factor de balance, o sea el nodo, tiene 1 más 2 y el factor de balance del hijo izquierdo es mayor o igual a 0. Cualquier cosa, los factores de balance se obtienen de las alturas de los árboles. O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí, bueno, vamos a hacer un ejemplo para poderlo visualizar. Por ejemplo, 5, 23, 235, 4. Como podemos ver, cada nodo, según la altura o según la profundidad, como ustedes lo quieren ver, en este caso la altura, va a ir teniendo un número que lo referencia. Entonces, cada nodo siempre va a tener la data, que en este caso nosotros vamos a trabajar con enteros, y va a tener el factor derecha y factor izquierda, que es lo que vimos la semana pasada con los árboles de búsqueda binaria, y también va a tener una altura. Con esa altura es que se van a poder calcular todos los posibles factores de balance. Entonces, ahí lo vamos a ir viendo un poquito más a fondo ahorita. Bueno, se tiene rotación simple a la derecha cuando el factor de balance del nodo es mayor o igual a 2 y el factor de balance del hijo izquierdo es mayor a 0. Cuando este caso se nos presenta,
tenemos que tener tres consideraciones. Lo primero es que el hijo izquierdo del nodo desbalanceado se convierte en la nueva subraíz del árbol. Que el nodo desbalanceado pasa a ser el hijo derecho de la nueva raíz y que el subárbol izquierdo se mueve como izquierdo del nodo desbalanceado. Seguidamente se aplica la rotación simple a la izquierda. Les comento que esto debería ser LL, fue que se me fue. Y es exactamente lo mismo, pero con negativos y con el contrario. Recordemos que cuando vimos el derecho, se está viendo que el factor de balance sea más 2, en el de la izquierda es menos 2, y el factor de balance del hijo izquierdo tenía que ser mayor o igual a 0, y en el de derecho tiene que ser menor o igual a 0. Cualquier cosa, en realidad al final son dos algoritmos, nada más que se les tiene que cambiar de parámetros a cada uno. Cuando se hace la rotación simple a la izquierda, pasa todo lo que pasa en el de la derecha, pero invertido. O sea que el hijo derecho del nodo desbalanceado se convierte en la nueva raíz del subárbol, el nodo desbalanceado pasa a ser hijo izquierdo, el subárbol izquierdo del hijo derecho se mueve como derecho del nodo desbalanceado. Y después ya tenemos las otras dos rotaciones, que sería la rotación doble izquierda-derecha, que sería la LR. Esta se da cuando el nodo tiene un factor de balance más 2 y cuando el factor de balance del hijo izquierdo es igual a menos 1. En este caso se tiene que hacer una rotación hacia la izquierda, que se convierte en un caso LL, y una rotación a la derecha, porque nos va a quedar un nodo desbalanceado. Seguidamente tenemos la rotación doble hacia la derecha, que es, por así decirlo, como lo contrario, que en este caso el factor de balance del nodo es un menos 2 y el factor del hijo derecho es un más 1. En este caso lo que ocurre es una rotación a la derecha, donde el hijo derecho convierte el caso en RR, y la rotación a la izquierda, donde ocurre en el nodo desbalanceado. Justo tenía una pestaña, lástima que la cerré. Cuando abrí el Discord la cerré y le caí encima y no la puedo recuperar, que era como una secuencia de números donde se veían todas las distintas rotaciones. Voy a ver si la puedo encontrar, porque abrí otra pestaña, porque sí me gustaría que, ay Dios, aquí está. O si no, cualquier cosa ahora les busco el link. Es que era un artículo de internet donde se explicaba bastante bien. Bueno, creo que era sí. Ok, entonces lo que les estaba comentando era que las rotaciones son modificaciones sencillas sobre la estructura del árbol. Y no, creo que no era, porque es de binario de búsqueda. Voy a buscarles el link bien y se los vuelvo a mandar, porque estaba bastante bien explicado. Creo que era uno de Git for Geeks. Entonces cualquier cosa, igual les recomiendo que utilicen el simulador de la Universidad de San Francisco. Lo único malo de este simulador es que no tiene, o sea, por así decirlo, no les va diciendo el tipo de rotación que ustedes van insertando, pero por lo menos les hace una idea de qué es lo que va pasando. Por ejemplo, si yo insertara aquí un número menor como el 3, vemos de que en teoría el 3 quedaría aquí. Como el 3, por así decirlo, el árbol ya va a quedar desbalanceado, el 5 se tiene que reacomodar para poder tener el árbol balanceado. Si nosotros ejecutamos eso, vemos de que hay un desbalance y el 4 pasa
a subir. Todos estos desbalances son los que estuvimos viendo aquí. Y bueno, eso era la primera parte de la teoría, que eran los tipos de rotaciones. Después, los procesos del balanceo, que es lo que ocasiona que existan las rotaciones, siempre se realizan en la inserción o en la eliminación. O sea, como vieron ahorita, al momento en que yo inserté, automáticamente se hace el balanceo. Y esto es para que bueno, listo, es que me llegó un mensaje importante. Y esto es para que el árbol siempre quede balanceado, que es la regla del AVL. Durante la inserción se tiene que insertar un nodo como normalmente se inserta en un BST. Un BST es un Binary Search Tree o un árbol binario de búsqueda. Después se hace la actualización de las alturas, y si algún nodo tiene un factor de balance mayor, más o menos 2, se aplica la rotación, que es lo que hemos estado viendo aquí. Por ejemplo, si vuelvo a forzar aquí, por ejemplo, un número que sea menor que el 235 y el 56, puede ser el 55, vamos a ver que se hace la inserción, se hace el recálculo de alturas, y como el factor balance va a quedar con un más menos 2, se va a hacer el acomodo del árbol. Aquí se hace el insertado, se hace un nuevo cálculo de alturas y vuelve a quedar, por así decirlo, balanceado. El factor de balance, cualquier cosa, es bastante sencillo de calcular. Es básicamente una resta de alturas, que es de la altura del nodo hacia la izquierda menos la altura del nodo hacia la derecha. Entonces, cuando veamos el código nos vamos a dar cuenta que todo esto funciona de manera recursiva. Entonces puede ser de que cuando analicemos el nodo aquí, el 0.55, vamos a ver de que nuestro factor de balance aquí, como no hay más nodos, va a ser como 0 menos 0. Pero si por ejemplo hacemos el factor de balance de 3, vamos a ver que la altura, que es la cantidad de nodos que hay, por así decirlo, hacia abajo, va a ser de 2. Entonces, si yo vuelvo a insertar aquí, por ejemplo, un número como el 54, no voy a tener ningún tipo de problema, porque al final aquí yo tengo un 2, 3, y aquí tengo un 2. Entonces en este caso me queda como 2 menos 3 es igual a más menos, en este caso es menos 1. No tengo ningún problema. El problema sucede cuando mi factor de balance me da 2. En este caso, cuando yo inserto el 53, en este caso yo voy a tener una profundidad de 4 aquí, y aquí una profundidad de 2. Entonces ahí ese 2 menos 4 me va a generar un menos 2, lo que me va a producir que se tenga que hacer un reacomodo. Creo que hubiera sido mejor que hubiera iniciado por eso. Ay, perdón si los confundí un poco. Entonces, como podemos ver, el árbol queda una vez más balanceado. Seguidamente, lo que les comentaba del funcionamiento del balanceo es que siempre se tiene que intentar de que el factor balance sea menor o igual que 1 en todos los nodos, y según esto las rotaciones reducen la altura del árbol. Como pudimos ver, por ejemplo, si aquí vuelvo a insertar, bueno, aquí tenemos la altura 2 y aquí la altura 3, sigue siendo menor o igual que 1, porque 2 menos 3 es bueno, si lo hacemos con valores absolutos, como valor absoluto de 2 menos 3 nos va a dar 1, entonces sigue siendo menor o igual que 1. Si tiramos el 52, vemos que en este caso sería como 4 menos 2, y aquí el árbol busca otra vez hacer el reacomodo para que siempre tengamos esa ley, esa regla, por decirlo así. Eso garantiza que el árbol siempre esté equilibrado, y eso nos permite tener la notación de O logaritmo de n.
cuando ustedes empiecen a tener como árboles grandes de verdad, puede ser de que el balanceo se tenga que hacer en múltiples ocasiones. Creo que eh, no van a haber ningún caso donde se tenga que hacer un balanceo tan grande, pero es importante que lo sepan. Igual como todo funciona de manera recursiva, o eso espero que así lo piensen, no debería tener ningún tipo de problema. Entonces voy a pasar esto aquí para también enseñarles el código. Y primeramente iniciamos por el punto H. Como les había dicho, cuando nosotros declaramos el nodo, vamos a tener el valor, o sea, los datos, y esto funciona también como las tablas de hash. Siempre tenemos que tener como un identificador. En este caso va a ser un número entero, va a tener una altura, que es lo que hemos venido hablando de que siempre todos los nodos tienen que tener referencia a una altura, y va a tener su distintivo nodo a la derecha y su distintivo nodo a la izquierda. Los dije al revés. Seguidamente hay varios métodos, los típicos: insertar, buscar, eliminar si está vacío, el inorden, el preorden, el posorden, y las diferentes visualizaciones del árbol. Todavía no me salen, entonces no se fíen mucho de ese método. Como les había dicho la semana pasada, C++ está como bastante sencillo para hacer visualizaciones. Hoy intenté ver que se viera bonito, pero todavía no lo logro. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos venido viendo? Yo creo que no. Ok, super, seguimos. Bueno, ya después viene el valor del CPP, que es, por así decirlo, el código importante. Tenemos el constructor, donde declaramos la raíz como nula porque no le ha caído nada. Un destructor, que es nada más la función de destruir la raíz, que es borre todo básicamente y vaya destruyendo lo que está a la izquierda y a la derecha. Como vemos, siempre todo va a ser recursivo. Por ejemplo, si le caemos aquí a un nodo, va a ir como vayas a tal nodo, en este caso a la izquierda, y destruya lo que está a la izquierda y a la derecha al mismo. Entonces así, no importa qué tan grande sea el nodo, el árbol, siempre se van a poder eliminar, siempre se van a poder insertar y buscar y todo ese tipo de cosas. Como siempre, la verificación de que si el árbol está vacío, en este caso nada más se comprueba que la raíz sea un nulo, y después ya vamos con otras funciones. Por ejemplo, la función de obtener la altura, lo que se hace es que se calcula si el nodo es nulo, se vaya que nos retorne 0 porque no hay nada, y en todo caso de que el nodo se vaya a la altura. Esto funciona así porque por lo general el último nodo, el nodo principal que usted tiene es el de la raíz, se le van calculando las alturas hasta llegar, como por así decirlo, al final. Entonces por eso es que usted nada más tiene que ver como el nodo de la raíz para saber como qué altura tiene el árbol. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay algunas implementaciones que lo hacen hacia la inversa, o sea, como si este nodo aquí el principal estuviera abajo, entonces el árbol va creciendo hacia arriba. Eso lo vi en algunos videos de YouTube, no es muy común, pero es una recomendación por si van a guiarse de algún tutorial de código para hacer una implementación. Después el factor balance, que era lo que les había comentado hace poco, que es la obtención de las alturas de izquierda menos la obtención de las alturas de la derecha. Una vez más, es un método recursivo que va recorriendo el programa en búsqueda de la altura. Entonces, en caso de que yo necesite saber la altura de algún nodo, yo le puedo pasar el nodo que yo necesito, y esto va a hacer la búsqueda y va a calcular. Entonces se va a ir hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda hasta que baje, y ahí calcula una altura, y después hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, y ahí calcula
la segunda altura. Seguidamente nos vamos a las rotaciones a la derecha y vemos de que primeramente tenemos que tener las rotaciones sí son más directas. O sea, básicamente nos va a llegar un nodo Y, que es el nodo que nosotros queramos rotar, y se hace lo que les había comentado. En este caso, una rotación a la derecha lo que implica es que tengamos un factor de balance más 2 y un factor de balance del hijo izquierdo mayor o igual a 0. En este caso, el hijo izquierdo, el nodo desbalanceado, se convierte en la nueva subraíz, en la nueva raíz del subárbol, que eso es lo que sucede en esta línea de la rotación. El nodo desbalanceado pasa a ser el hijo derecho de la nueva raíz, que aquí vemos esa operación. O sea, y después, muy importante, es que se tienen que hacer el cálculo de las alturas. ¿Por qué el cálculo de las alturas? Esto se tiene que hacer para verificar que el árbol haya quedado balanceado correctamente. Entonces, yo les había comentado, no sé si ya lo habrán visto en clase, pero van a haber ciertas inserciones que van a hacer que se hagan varios balanceos en un mismo lugar, o en una misma inserción. Entonces, por eso es que siempre se tiene que hacer el cálculo de la altura. Además, también ayuda bastante decir en qué valor, en qué altura quedó. En este caso yo no lo imprimo, pero es una buena recomendación. Y lo mismo con la rotación a la izquierda. Nos queda un nodo, en este caso X, y la rotación a la izquierda es cuando el factor de balance, que es menos 2, y del nodo, y el factor de balance del hijo derecho es mayor o igual a 0. En este caso, el hijo derecho del nodo desbalanceado se convierte en la nueva raíz del subárbol, que esto sucede aquí, y el nodo desbalanceado pasa a ser el hijo izquierdo de la nueva raíz, que esto pasa aquí. Y seguidamente se hace la actualización de las alturas y ya queda todo bien. Después tenemos el método más pesadito, que es el del insertado. El insertado es el método que más trabajo tiene, en realidad, porque se tienen que hacer varios condicionales. Ok, vamos yendo poco a poco. Primeramente tiene que caer un nodo, ¿verdad? Y un valor. Se tiene que hacer la inserción normal, como si fuera un árbol binario de búsqueda, y después pasa a ser como todos los if. Muy importante, siempre, como en cada estructura de datos, se tiene que visualizar si la estructura está vacía o no. En caso de que esté vacía, nada más se crea un nuevo valor. Y después vamos con el tema de de los distintos insertados para ver si se va a la derecha o hacia la izquierda. Este es el caso base, donde nada más se visualiza si el valor es menor que el valor del nodo, que se vaya a la izquierda, y si el valor es mayor que el valor del nodo, que se vaya a la derecha. Esto se hace para hacer la inserción. Recordemos de que primero se inserta y después se balancea. Entonces esto es meramente la inserción, y es lo que hemos venido viendo con los árboles binarios, que si es mayor, derecha; si es menor, izquierda; si es mayor, derecha; si es menor, izquierda. Y en este caso de que si es un valor duplicado, en este caso este árbol no lo permite, pues ustedes sí lo pueden llegar a permitir. Seguidamente, cuando se hace la inserción, es muy importante hacer el cálculo de la nueva altura del nodo, y también
se tiene que hacer el cálculo del factor del balance. El cálculo del factor del balance se tiene que hacer para ver si el árbol está desbalanceado, y ahí es cuando, ya se hace el tema de todo lo que tiene que ver con el balanceo. En el caso del balanceo, en realidad es igual, aún más condicionales. Nada más ver es como rotación derecha o la función de rotación izquierda, que ya las vimos previamente. Entonces, en caso de que nosotros queramos hacer una rotación simple a la derecha, sería el caso aquí. Ahí les pido disculpas porque me comí varios comentarios, entonces cuando les suba el codiguillo voy a corregir el tema de los comentarios. En este caso, como habíamos visto, para que suceda una rotación hacia la izquierda, el factor de balance del nodo tiene que ser mayor o igual a 2, y después suave, izquierda, sí. Entonces este es el de la derecha, que está en positivo. Se hace el cálculo del balance, que sea mayor o igual a 1. Esto del mayor o igual se hace porque la función de altura creo que la había programado iniciando desde 0. Entonces por eso es como, por ejemplo, aquí se le agrega un 1 más el max, y también le puse la validación de que el valor tiene que ser menor al valor del nodo de la izquierda del nodo. En ese caso, para que esto funcione, el factor de balance tiene que detectar un más 2, que es lo del balance del mayor a 1, iniciando desde 0, ¿verdad? Y el hijo izquierdo tiene un factor de balance mayor o igual a 0. Y una vez hecho esto, se tiene que llamar a la rotación a la derecha, donde se aplica el método que ya habíamos venido viendo. Importante recalcar de que el método rotación a la derecha es recursivo, entonces con que ustedes lo llamen, él se va a seguir llamando, se va a seguir llamando y se va a seguir llamando. Queda igual para en este caso aquí ya está explicado lo de rotación a la derecha, de que el hijo izquierdo se convierte en la raíz, el subárbol derecho del hijo izquierdo, y todo lo que les expliqué previamente. Pasamos con la rotación hacia la derecha, donde tenemos el balance, es en este caso un menos 1, y el valor es mayor al nodo de la derecha, que en este caso significa que el hijo derecho tiene un factor de balance mayor o igual a 0, y se hace la rotación a la izquierda y el método se empieza a ejecutar de manera recursiva hasta que ya el nodo quede balanceado. Recordarles de que cuando se hacen estos métodos de rotación, lo ideal es que todo se haga de manera recursiva, para que el árbol se vaya acomodando las veces que sea necesario. Y después las rotaciones izquierda-derecha también van a seguir exactamente los mismos requerimientos que acabamos de ver. En el caso de que cuando sea izquierda-derecha se ocupa un balance mayor o igual que 1, o sea un más 2, y que el valor del nodo sea mayor que el valor del nodo que está a la izquierda. Entonces se llama la rotación de la izquierda para que se tenga el nuevo caso, y después se tiene que hacer una rotación a la derecha, que esa es como la rotación completa. Y después tenemos la rotación doble derecha, que
igual se calcula el balance. En este caso se compara con el menos 1 porque nuestro factor de balance va a dar menos 2. Y después el valor se compara con el valor de la derecha del nodo. En este caso se llama a rotación a la derecha, o sea que el hijo de derecha se convierte en el caso de RR, y la rotación a la izquierda pasa a ser un nuevo nodo desbalanceado. Y una vez hecho todas las funciones, se hace el return del nodo, que ya en teoría tiene que estar balanceado. Seguidamente están los métodos de la búsqueda, que en realidad es bastante sencillo. Como todo árbol, usted nada más busque según el valor. Entonces, si usted quiere buscar, por ejemplo, el 56, nada más se mete a la raíz y comienza a hacer las verificaciones de mayor igual. En caso de que sea mayor, váyase hacia la... En caso de que sea mayor, voy. Denme un momento, me están llamando. ¿Aló? ¿La M1? No, bueno, está bien. Bye. Bueno, bye. Listo, perdón. Y se hace todo el tema de la búsqueda. En caso de que el valor del nodo sea mayor, se pasa a la izquierda. Y en el otro caso, de igual. Sí, perdón. En caso de que el valor sea menor al valor del nodo, se pasa a la izquierda, y en caso de que sea mayor, pasa a la derecha. Encontrar funciones vaciloncillas, encontrar el valor mínimo es bastante sencillo. Nada más es ir lo más a la izquierda que se pueda. Eso creo que es bastante intuitivo. Y después tenemos la función de hacer la eliminación del árbol, que es exactamente lo mismo, donde se va haciendo la búsqueda de que primero si es mayor, que si es menor, y en el caso de que sea directo, se hace la eliminación. Eso se tiene que ir haciendo como un filtrado. Bueno, primero está el método directo, como es como de una lo borro, de uno lo borro. O después tenemos los casos que habíamos visto la semana pasada, que es cuando el nodo sin hijos, o cuando se tiene un solo hijo, cuando el nodo tiene dos hijos, y también si el árbol tiene un solo nodo, que es borrar la altura. Y bueno, expliquemos los dos casos así rápidamente. En caso de que un nodo no tenga hijos o solo tenga un hijo, se tiene que crear un nodo temporal que vaya a la izquierda o a la derecha según el valor que uno quiera borrar. Y sin hijos, básicamente es como que el nodo que va a caer va a tener un null PTR. Esto para que después quede como null y uno le pueda anexar los hijos. Y en caso de que se tenga un hijo, se tiene que hacer el copiado del contenido del hijo. Después se borra el temporal y nos deja con la estructura que nosotros habíamos planeado originalmente. Y en caso de que se tengan dos hijos, se tiene que encontrar un mínimo para que se vaya a la derecha, y después se tiene que encontrar el valor de un sucesor. Vamos a ver si podemos hacer la visualización de esto. Por ejemplo, si yo quiero borrar el 53, que solo tiene un hijo, se copia el contenido del 2 en este caso, y después se vuelve a anexar al árbol, ¿verdad? Y en caso que yo quiero borrar el 56, que tiene dos hijos, se tiene que encontrar cuál es como el valor mínimo de estos para colocarlo y referenciarlo. Vamos a ver. Y el valor mínimo pasa a ser como el nuevo papá. ¿Por qué el valor mínimo? Porque hay que recordar de que siempre los árboles van creciendo hacia la derecha. Y después viene todo lo mismo: actualización de la altura, obtener un nuevo factor de balance,
y están igual los mismos casos de inserción de balanceo aquí. Estos casos de inserción de balanceo siempre se tienen que ver porque el árbol siempre tiene que quedar balanceado, ya sea con una inserción o un borrado, siempre tiene que estar balanceado. Y después vienen las funciones de inorden, preorden y posorden. La función de visualizar y de imprimir cierto nivel en específico. Esto no lo voy a ver a fondo porque son las cosillas que vimos la semana pasada. Entonces creo que no hace falta. Igual les había mandado unos links de apoyo y también la actividad se las hice pensando en que ustedes puedan visualizarlos, en que hubieran podido practicar eso, porque la semana pasada me había enredado haciéndole la explicación del inorden. Seguidamente lo que hice hoy fue como crear un pequeño main donde voy a hacer la ejecución de esta lista de números y después se van a ir insertando cada uno. Entonces primero me gustaría insertarlos en el visualizador para que tengamos como una vista clara de lo que vamos a hacer, que en este caso sería 50, 30, 70, 20. 50 se inserta la raíz, el 30 se va a la izquierda, el 70 se inserta, el 20 se va a la izquierda, 40, 60, 80, 15, el 40 va a caer aquí, el 60 va a caer a la izquierda del 70, el 80 va a caer aquí, el 15 va a venir a caer acá, 25, 35 y 45. El 25 va a venir a caer aquí, creo. El 35 va a venir a caer aquí. Y el 45 va a venir a caer aquí. Curiosamente no tuvimos que hacer ningún desbalanceo. Vamos a forzar uno, por ejemplo, insertémosle un 5 para que ya que el árbol quede desbalanceado y se tenga que hacer una rotación. Ahí ya rotó. Incluso para forzarlo un poquito más, volvámosle a hacer otro insertado para que vuelva a rotar. En este caso el nodo principal sea el 20. Ah, no, mentira, me equivoqué. Y bueno, le agregué el 5 y el 1. Puedo agregárselos al código. Una vez esto de la visualización lo hago meramente como para que ustedes estén más ubicados en el contexto de el tema de los árboles, y también para que al hacer la corrida estemos un poquito más ubicados y sepamos como qué es lo que está pasando. Bueno, también para comentarles que el main lo que hace es que se van insertando los valores del array, se hacen los diferentes recorridos, hay una visualización detallada que de hecho esto lo voy a comentar porque esa función todavía no la sigo sin sacar, no me he sentado así como a hacer la búsqueda necesaria. Vamos a buscar el valor 40 y vamos a eliminar el valor 30. En este caso el valor 40 tendría que irse a la derecha y después a la izquierda, y en caso de que quisiéramos volarnos el valor 30, en este caso sería la raíz del árbol. Entonces bueno, el valor 40 ya sabemos que se va a la derecha y a la izquierda, y en caso que quisiéramos borrar el valor 30, que es la raíz del árbol, se hace bueno, sin quererlo se hizo como un balanceo doble, y donde el 20 pasó a ser un nuevo nodo
y el 0,5 subió. Eso se hace y se logra permitir debido a la recursividad del árbol. Después se muestra la visualización del árbol y se muestra el in order. Entonces vamos a ejecutarle un toque. Ups, solo para ver qué fue lo que ejecuté. No, esto era SH, no. Es que el script lo tengo automatizado, con razón. Entonces, bueno, esta visualización del árbol es un poquillo enredada, pero vamos a ir viéndolo. Voy a ver si puedo acomodar la terminal con el visualizador. Espero que quede. Bueno, vamos a ver si lo puedo recargar para ir viendo como el paso a paso. Primeramente se inserta el 50, ¿verdad? Después vemos que inserta el 30, el 70 se va a la derecha otra vez, ¿verdad? Lo de la visualización del árbol va quedando ahí como medio vaciloncilla. Creo que por lo menos si ya vemos en el simulador de verdad, si nos vamos ubicando bien. Después se inserta el 40, después el 60, el 80, el 15, que si le ponen atención sí va como medianamente parecido. Aquí vemos de que no parece mucho, pero sí, o sea, el 50 está como muy corrido a la izquierda y todo eso, pero ahí sí va teniendo sentido. Y después tenemos el 15, el 25, el 35, el 25, o sea, el 35, el 45, y el 5 y el 1, que era lo que teníamos en el árbol de manera original. Vamos a darle un chance a que haga el acomodo y vemos que bueno, hace su esfuerzo, que la raíz está en el 30, después viene el 20, del 20 baja el 25, está el 5 que es el papá del 1 y el 15, está el 50 que es el papá del 40 y el 70, el 35 y el 45, el 60 y el 80. Creo que ya se han dado cuenta que C++ es como un poquito tieso. Y después lo que les decía es que en este caso se hace el search del 40, se encuentra el 40, todo bien, que es nada más ir hacia la derecha y después hacia la izquierda. Recordar de que ese search funciona 40 es lo mismo que la raíz, no, 40 mayor que la raíz, sí, a la derecha, acá el 50. 40 es mayor que 50, no, entonces vaya a la izquierda. 40 es igual a 40, sí, encontrado, check. Y después tenemos el borrado del... bueno, mira, sí podíamos ver como la visualización de la búsqueda del 40. Y después lo otro que les quería enseñar era el borrado del 30, que en este caso queda un toquecillo diferente. En este caso tiene como el nodo madre al 35 y después tiene el 20, en este caso sube y recibe el 25 y todo eso. Y después está la finalización del in order y ahí muere el programa. ¿En qué estamos qué? Hoy semana par o impar. ¿Qué semana es esta? 7, semana 7. Samir, Yo tengo que dejarlo ya. Me tocan los pares. Da un chance. Entonces, Si querés yo puedo. Hoy quiero bajar la llave. Más démela a mí porque yo voy para la M2. okay. ¿Ya? ¿O cuando cerremos? ¿Cuándo subimos eso? Es que a él me falta imprimirle algo y ya le cobré. Pero son 69 páginas y ya no hay. ¿De papel? No. Y ya cerramos. Claro. Voy, dame un chance. Voy a parar la grabación. Entonces lo que se me ocurrió era que